Buenos días, conformado por Cristian Ángel Kevin Bedón, compañero. Vamos a hablar sobre la histología en la tiroides y paratiroides. Yo les voy a hablar de la paratiroides. Esta está ubicada a lo largo o en la cercanía del borde posterior interior del cuerpo tiroides, segmento superior oblicuo hacia abajo y atrás, en relación con el cartílago tiroides, segmento medio vertical continuo al cartílago cricoides y los primeros anillos de la tráquea, segmento inferior oblicuo hacia abajo y adelante hasta el polo inferior del lóbulo. Paratiroides superior. En el borde posterior interno de los lóbulos laterales del cuerpo tiroides, en contacto con el cartílago cricoides. Paratiroides inferior. Sobre el borde posterior interno del cuerpo tiroides, debajo de la terminación de la arteria tiroidea inferior contra los primeros anillos traqueales. Envueltas en la grasa que infiltra la región tiroidea, situadas en la superficie exterior o el espesor de la vaina tiroidea o en la superficie interna de esta vaina o en el espacio tiroideo, comprendido entre la vaina y la cápsula tiroidea. Algunas veces están sumergidas en una depresión del cuerpo tiroideo. Las paratiroides inferiores están situadas en la posición baja sobre la cara posterior del polo inferior de la glándula, a nivel del cuarto o quinto anillo traqueal. Las paratiroides aberrantes son raras, se colocan a 1 o 2 centímetros por debajo de la glándula tiroidea. Cada una recibe una arteria especial. Las AA de las paratiroideas superiores proceden de una de las ramas terminales de la tiroidea inferior o de la anastomosis que une a cada lado las ramas posteriores de las AA tiroidea superior e inferior. Las AA de las paratiroideas inferiores nacen de la tiroidea inferior o de una de las ramas terminales. Las venas paratiroideas drenan al plexo venoso de la cara anterior de la glándula tiroideas y de la tráquea. Linfáticos, independientes de los del cuerpo tiroideo, tributarios de un ganglio de la cadena recurrencial o de la cadena yugular interna. Tienen nervios que provienen de las ramas tiroideas de los ganglios linfáticos cervicales y acompañan a las arterias. Sus generalidades. Tienen glándulas de secreción interna, oblongas y aplanadas, de color beige a sepia, miden de 8 a 9 milímetros de longitud, de 4 a 5 milímetros de ancho y 3 a 4 milímetros de grosor. Su peso aproximado es de 40 miligramos y están situadas en la cara posterior del lóbulo lateral del cuerpo tiroideo. La embriología de la tercera y la cuarta bolsa faríngea se caracteriza en el extremo caudal por las alas o prolongaciones dorsal y ventral. En la quinta semana de gestación, el epitelio del ala dorsal de la tercera bolsa se diferencia en la glándula paratoides inferior y la porción ventral forma el timo. Los primordios de ambas glándulas pierden su conexión con la pared faríngea y el timo emigra en dirección caudal y medial, llevando consigo a la paratiroides inferior.
El tejido paratiroideo de la tercera bolsa faríngea se sitúa sobre la cara dorsal de la glándula tiroidea y en el adulto forma la glándula paratiroides inferior. El epitelio del ala dorsal de la cuarta bolsa faríngea forma la glándula paratiroides superior. Cuando la glándula paratiroides se separa de la pared de la faringe, se fija la glándula tiroidea y se sitúa en su cara dorsal, constituyendo la glándula paratiroides superior. Lo más común es una quinta glándula localizada en la porción cervical del timo, base de la carótida en el mediastrino anterior. De 1 a 3% de los individuos normales puede tener tres glándulas parotiroides y solo 0,6% tiene 6. Las variables normales de localización anatómica de las paratiroides son importantes para el cirujano en el manejo quirúrgico de condiciones patológicas de las paratiroides. Desde el punto de vista macroscópico, las glándulas paratiroides son órganos ovoideos de color café y en ocasiones bilobuladas y suaves. Histológicamente están rodeadas de una cápsula de tejido fibroconjuntivo. Las glándulas están compuestas por un plexo vascular del cual se desprenden las células que forman el órgano. Además de tejido adiposo que varía en cantidad dependiendo de la edad. En la pubertad este es escaso y la quinta década de la vida ocupa el 50% del componente del órgano. Las glándulas paratiroides están compuestas por dos tipos de células, que son las células principales y las células oxifílicas. Las células principales son de citoplasma, son de color rosa pálido o intenso, dependiendo del contenido de glucógeno. En el interior de su citoplasma contienen gránulos de la hormona paratiroidea, mientras que en las oxifílicas son de abundante citoplasma acidófilo y se debe a la presencia de abundantes mitocondrias. La sección histológica muestra una glándula paratiroides compuesta por células principales y oxifílicas. Y las células principales paratiroideas son aquellas células encargadas de producir la hormona paratiroidea o paratormona. Forman junto a las células oxifílicas y a las células acuosas cada una de las glándulas paratiroides ubicadas en el cuello. El resultado del aumento de la actividad de estas células a la hora de producir PTH es un aumento considerable de los niveles del calcio en el plasma sanguíneo. Las células paratiroides son uno de los pocos tipos de células que regulan los niveles del calcio intracelulares como consecuencia de cambios en la concentración extracelular del calcio. El receptor de calcio es sensible a los aumentos de calcio plasmático y estimula el consumo de calcio en las células principales paratiroideas. Este mecanismo es esencial ya que un bucle de retroalimentación negativa en el cual la secreción de hormona paratiroidea es regulada en respuesta al aumento del calcio extracelular.
Las células principales en esta imagen, pues se ve que predominan y son más pequeñas, tienen forma poligonal, un núcleo vesiculoso y el citoplasma levemente acidófilo. Estas células secretan la hormona de la paratiroides, que es la paratormona, y las células oxifílicas aparecen, estas células aparecen alrededor de los 7 años y a partir de ese momento su número aumenta progresivamente. Son poligonales, aunque más grandes que las células principales y su citoplasma contiene muchos gránulos acidófilos que se evidencian como mitocondrias con muchas crestas. Bueno, la glándula tiroides es una pequeña glándula con forma de mariposa que topográficamente se encuentra en la cara anterior e inferior del cuello, por delante de la tráquea, por debajo del cartílago hioideo, en la región anatómica denominada infrahioidea. Es la única glándula endocrina con capacidad de almacenar productos hormonales en una localización extracelular. Esta está conformada por el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, los cuales se unen por el istmo. La glándula tiroides dispone de una rica vascularización a partir de las arterias tiroidales superiores que nacen de las arterias carótidas y externas de las arterias tiroideas provenientes de la subclavia. Esto eh, posee una estructura de lóbulos que están separados por tejido conectivo, por el cual transcurren vasos sanguíneos a los cuales se les liberan las hormonas ya procesadas hacia los folículos que contienen, que están formados por células foliculares y formados por un epitelio simple cúbico. Las glándulas están constituidas por folículos cerrados de un tamaño variable, revestidos de células epiteliales cilíndricas y, conteniendo la sustancia coloidal, la cual es la principal proteína de las moléculas allá existentes. Contiene la hormona tiroidea, la cual es segregada a la sangre, y esta es liberada por la sangre, que será incorporadas y transportadas a los capilares sanguíneos que atraviesan la tiroides. Por otro lado, las hormonas foliculares serán liberadas en el citosona. Los folículos que están formados por células foliculares están formados por un epitelio simple cúbico y por el coloide entre los folículos, que se encuentran en otras células denominadas parafoliculares. El carácter glandular endocrino de las células foliculares y parafoliculares se debe a la capacidad de producir y liberar hormonas que serán incorporadas y transportadas por la sangre. Muchas gracias por su atención prestada.